Cierra los ojos un segundo. Imagina que la realidad no es sólida, sino una delgada capa sobre un océano infinito de posibilidades. Y que tu voluntad no es un pensamiento, es un comando. Hoy vamos a explorar una de las herramientas más poderosas del conocimiento oculto, los sigilos. Pero no solo hablaremos de ellos. En este video te enseñaremos cómo crearlos, cómo cargarlos y cómo usarlos para dirigir tu intención y provocar cambios reales. Quédate, porque aquí aprenderás a convertir un deseo en un símbolo y un símbolo en acción. Bienvenidos a la Sociedad Misterio. Para entender el sigilo, debemos viajar desde las arenas de Mesopotamia hasta las mentes visionarias de Londres, analizando cómo una firma administrativa se convirtió en una llave para abrir las puertas de la percepción y el poder personal. Nuestra historia no comienza en una habitación a oscuras llena de incienso, sino en los albores de la civilización, entre los ríos Éufrates y Tigris. Hace más de 5.000 años, en Mesopotamia, el ser humano sintió la necesidad de marcar su identidad en la materia. Allí nacieron los sellos cilíndricos, pequeños cilindros de piedra grabados que al rodar sobre la arcilla húmeda dejaban una huella única. Pero lo que comenzó como una herramienta burocrática para sellar contratos y propiedades, pronto se cargó de un significado metafísico. Estos sellos no solo portaban el nombre del propietario, estaban imbuidos de figuras de dioses, animales míticos y escenas de poder. El material mismo, ya fuera lapislázuli o hematita, se elegía por sus virtudes mágicas intrínsecas, convirtiendo a estos objetos en amuletos protectores que el individuo llevaba colgados al cuello, como una guardia constante contra los demonios y la mala fortuna. Aquí reside la primera semilla del sigilo, la creencia de que un símbolo no solo representa una idea, sino que la contiene y la protege. A medida que avanzamos hacia la época medieval y el Renacimiento, el concepto de sigilo se transformó en algo mucho más oscuro y técnico. Los magos de esta era ya no buscaban simplemente protección, sino el dominio sobre las fuerzas invisibles del cosmos. El término sigilo, derivado del latín sigillum, pasó a designar la firma pictórica de un espíritu, un ángel o un demonio. En la mentalidad del mago ceremonial, conocer el sigilo de una entidad era poseer su esencia vibratoria. No era una creación del hombre, sino una verdad revelada que permitía rastrear una corriente y poner en acción fuerzas elementales. El grimorio más famoso en este aspecto, la llave menor de Salomón o Lemegetón, nos presenta el Ars Goetia, un catálogo de 72 espíritus que el rey Salomón supuestamente invocó y confinó en una vasija de bronce. Cada uno de estos espíritus tiene un sello específico al que deben lealtad. Sin ese sello, el mago está indefenso, pero con él puede obligar a la entidad más poderosa del infierno a enseñar filosofía, revelar tesoros o causar tormentas. Esta magia se basaba en la doctrina de las simpatías. El universo era un tejido de correspondencias, donde lo que se hacía en la Tierra con el metal y el símbolo correctos resonaba en las esferas celestiales e infernales. Sin embargo, este sistema requería una parafernalia inmensa, círculos de protección grabados en el suelo y una fe inquebrantable en la existencia objetiva de estos espíritus. Sería un artista londinense de principios del siglo XX quien derribaría estos muros de incienso para revelar que los verdaderos demonios y ángeles habitan en un lugar mucho más cercano, nuestra propia mente. Austin Osman Spare fue un prodigio del dibujo, el miembro más joven en exponer en la Royal Academy, pero su verdadero legado no fue artístico, sino ocultista.
Spare despreciaba la pomposidad de la Orden Hermética de la Aurora Dorada y las pretensiones de Aleister Crowley, a quien consideraba un fraude en ciertos aspectos por su dependencia de rituales innecesarios. Para Spare, la magia no era una cuestión de invocar entidades externas, sino de liberar el poder latente del subconsciente, esa parte de nuestra mente que no conoce límites y que es la fuente de toda inspiración y genio. Spare desarrolló un sistema que llamó el culto de Sos y Kia. Sos representa el cuerpo y la mente individual, el campo de acción de la voluntad. Kia es el yo atmosférico, un principio primordial e indefinible similar al Tao, que es la fuente de toda la energía mágica. Spare argumentaba que nuestra mente consciente, a la que llamaba el ego, es en realidad un sensor que bloquea nuestros deseos. El ego está lleno de lujuria de resultado, de miedos y de dudas racionales que impiden que el deseo se manifieste. Por lo tanto, el secreto de la magia no es la oración o el sacrificio, sino el engaño. Debemos introducir el deseo en el subconsciente de tal manera que el consciente no pueda reconocerlo y por lo tanto no pueda sabotearlo. Aquí es donde el sigilo moderno cobra vida. Spare propuso que un deseo debe ser condensado en una frase, destilado en sus letras esenciales y luego transformado en un glifo gráfico que sea completamente abstracto. Al observar este símbolo, el consciente solo ve un dibujo sin sentido, pero el subconsciente reconoce la carga energética que contiene. Es un monograma del pensamiento diseñado para gobernar la energía y el karma, permitiendo que el deseo pase libremente a las capas más profundas de la psique, donde puede germinar en secreto. Spare decía, los sigilos son el arte de creer, mi invento para hacer que la creencia sea orgánica. En los años 70, las ideas de Spare fueron rescatadas por Peter J. Carroll y Ray Sherwin, quienes fundaron la magia del caos. Este movimiento despojó al ocultismo de sus pretensiones religiosas y lo convirtió en una disciplina técnica basada en resultados. La premisa fundamental de la magia del caos es que la creencia no es una verdad absoluta, sino una herramienta. Un mago del caos puede actuar como un devoto de Odín un martes y como un seguidor de la física cuántica un miércoles, siempre que ese sistema de creencias le proporcione el marco mental necesario para que su magia funcione. El sigilo se convirtió en la piedra angular de esta práctica por su eficacia y simplicidad. No necesitas creer en demonios sumerios para usar un sigilo. Solo necesitas entender cómo funciona tu mente. Carroll introdujo el concepto crucial de gnosis, un estado alterado de conciencia indispensable para que el acto mágico tenga éxito. La gnosis es ese momento de no mente, de vacío o de intensidad extrema en el que el diálogo interno se detiene y la puerta al subconsciente se abre de par en par. Es en este estado de una sola punta donde el sigilo debe ser activado o disparado. Entendiendo lo anterior, el mago del caos no se pregunta si la magia es real en un sentido ontológico, se pregunta si funciona. Si un ritual no produce cambios tangibles en la realidad, se descarta y se inventa uno nuevo. Esta es una magia de guerrilla, personal e iconoclasta, que ha encontrado eco incluso en la cultura popular a través de figuras como Grant Morrison. Morrison, el célebre guionista de cómics, llevó la teoría de Spare a una dimensión completamente nueva con el concepto de hipersigilo. Mientras que un sigilo tradicional es una imagen estática, un hipersigilo es una obra de arte extendida en el tiempo, una novela, una canción o una serie de cómics que funciona como un modelo dinámico del universo del mago. Morrison afirma que su obra, The Invisibles, fue un hipersigilo diseñado para transformar su vida y la cultura misma. Al crear personajes que eran reflejos de sí mismo y someterlos a pruebas y transformaciones, Morrison estaba, en esencia, realizando un ritual mágico a gran escala
que se alimentaba de la atención de miles de lectores. Morrison también nos advierte que vivimos en un mundo saturado de sigilos corporativos. Logotipos como los de Nike o McDonald's son, en su opinión, sigilos virales diseñados para colonizar nuestro espacio imaginativo y generar deseos automáticos. Estos símbolos no son accidentales, son condensaciones de voluntad corporativa que buscan reprogramar nuestra realidad social. Si las grandes corporaciones usan esta magia para moldear el mundo, ¿por qué no debería el individuo usarla para reclamar su propia soberanía? Ahora que comprendemos la teoría y la historia, es momento de pasar a la práctica. No necesitas herramientas costosas, solo tu voluntad y un poco de papel. Pero cuidado, la magia es real en sus resultados y lo que se siembra en el subconsciente tiende a brotar de maneras que la mente consciente a menudo no puede predecir. Iniciamos esta sección práctica con el paso 1, la declaración del deseo. El primer paso es formular tu intención. Debe ser una frase corta, clara y sobre todo escrita en tiempo presente, como si ya fuera una realidad. Evita palabras de carencia como quiero o necesito, porque el subconsciente tomará literalmente la idea de querer y te mantendrá en ese estado de deseo perpetuo sin alcanzar nunca la meta. En su lugar, utiliza afirmaciones positivas. Mi salud es perfecta. Tengo el empleo ideal. O estoy protegido. Sé específico, pero no limites los medios por los cuales el universo puede entregar el resultado. Paso 2. La destilación del glifo. Escribe tu frase en mayúsculas en un papel. Ahora, realiza el proceso de abstracción. Tacha todas las vocales y luego tacha todas las letras que se repiten. Este acto comienza a despojar a la palabra de su significado racional. Paso 3. El diseño del sigilo. Ahora toma esas letras y combínalas en un solo símbolo gráfico. Puedes fusionarlas, girarlas, poner una dentro de otra o estilizarlas hasta que el resultado sea un dibujo que te parezca estéticamente poderoso, pero que no te recuerde en absoluto a la frase original. Este es un proceso artístico y personal. Confía en tu intuición. Si el símbolo te parece correcto, entonces está listo. Algunos prefieren encerrar el glifo en un círculo para contener su energía. Existen métodos alternativos como el de los cuadrados mágicos o cameas. En este método, cada letra se asocia a un número según una tabla numerológica. Luego, esos números se trazan como puntos en una cuadrícula mágica planetaria y se unen con líneas. La figura resultante es el sigilo, nacido de la intersección entre su deseo y las matemáticas sagradas del cosmos. Paso 4. La carga y activación. Ya tienes el símbolo, pero es solo un dibujo muerto hasta que le inyectes vida. La activación requiere entrar en un estado de gnosis. Busca un momento de máxima concentración o intensidad mental. Puede ser después de ejercicio físico, mediante respiración profunda, meditación o cualquier práctica que te lleve a un punto de silencio interno. Cuando notes que tu mente se aquieta por un instante, visualiza el sigilo con toda tu atención. Imagina que la imagen se graba profundamente en tu memoria subconsciente. Paso 5. El destierro por el olvido. Este es, paradójicamente, el paso más difícil y el más importante. Una vez activado el sigilo, debes olvidarlo. Rompe el papel, quémalo o simplemente guárdalo en un lugar donde no lo veas y dedícate a otra cosa inmediatamente. El destierro se hace mejor mediante la risa. Ríete de lo absurdo del acto. Ríete con ganas. La risa es el interruptor que apaga la tensión mágica y permite que el subconsciente trabaje sin la interferencia del ego.
Si te descubres pensando en el deseo o en el sigilo, pronuncia mentalmente, no importa, no tiene por qué ser, la famosa fórmula de Spare, y enfoca tu atención en el mundo cotidiano. El deseo debe ser enterrado para que pueda crecer. Estos son los 5 pasos para la creación y activación de un sigilo. Puedes buscar más información sobre los estados de gnosis para llegar a activarlo de la mejor manera. Si decides probarlo, cuéntanos en los comentarios qué descubriste. La magia de los sigilos es extremadamente efectiva, pero no es un juego. El mayor obstáculo es siempre la lujuria de resultado, esa ansiedad que nos hace vigilar constantemente si nuestra magia está funcionando. La ansiedad fija el deseo en el consciente y lo expone, impidiendo que el subconsciente lo procese. Es como desenterrar una semilla cada 5 minutos para ver si ha crecido. Además, existe una dimensión ética. Intentar usar sigilos para manipular la voluntad de otras personas, como en los amarres amorosos, suele traer resultados distorsionados. Un sigilo mal formulado puede darte exactamente lo que pediste, pero no lo que realmente querías. Como advierten muchos practicantes de la magia del caos, si tu magia es errática, tu vida se volverá errática. El riesgo de caer en obsesiones o en la inflación del ego, lo que algunos ocultistas occidentales llaman el demonio choronzón. Llegamos al final de este episodio. Y ahora sabes que un sigilo es mucho más que un simple dibujo. Es una idea comprimida, una intención cristalizada. Un recordatorio de que tu mente no es un territorio pasivo, sino un laboratorio de creación infinita. La próxima vez que veas un símbolo, ya sea en un antiguo manuscrito o en el logotipo de una corporación, recuerda esto: estás observando voluntad hecha forma. Y no lo olvides, tú también sostienes esa pluma. Esto es Sociedad Misterio. Hasta nuestro próximo encuentro con lo insólito. Infórmate, analiza y saca tus propias conclusiones. Eres tú quien cierra el círculo. Si te gustó este episodio de Sociedad Misterio, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana para notificarte cuando tengamos nuevos videos. Que la luz te guíe entre las sombras.